Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1966. Parshas Tetzave, ese año, cayó el 13 de Adar y era también Parshas Zachor. Parshas Zachor significa una lectura adicional que nuestros sabios establecen para recordar que hay que borrar a Amalek, que es un precepto de la Torá, borrar a Amalek, recordar a Amalek, etc. No importa los detalles. El punto es que este discurso de Parshas Tetzave lidia con dos ropas específicas del sumo sacerdote. Antes siquiera de entrar en el discurso, en los detalles, etcétera, etcétera, cabe aclarar un detalle interesante. Este discurso en particular no está completo. Quiere decir, se registró, se memorizó, quedó guardado, o como sea, una parte del discurso, que yo diría lo principal, el asunto central, digamos, del discurso, y el resto se perdió. El final no está. Esto nos impide estudiar el discurso de ninguna manera. Todos los conceptos, que de hecho hay unos cuantos, que el discurso trata, son vigentes, son correctos, incluso si no tenemos, digamos, el final del discurso. En general, cada discurso jasídico está compuesto de tres partes. El comienzo, como un cuento, el comienzo, el desarrollo y el final. Y uno podría decir que el asunto central del discurso es el desarrollo. De hecho, había discursos jasídicos, principalmente en la época del Rebbe Rashab, que el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, escribía una especie de discurso largo, extremadamente largo, muy largo, y luego lo iba recortando semana a semana, colocaba un comienzo, colocaba un final relacionado con lo que se estaba discutiendo en esa parte que el Rebbe consideró armarlo en un discurso, y después le iba diciendo semana a semana, a lo largo de años. Quiere decir que, de vuelta, la carne del discurso, lo principal del discurso está en el interior, en el desarrollo. Esto es lo que vamos a ver en nuestro discurso también. Muy bien. ¿Cuáles son las ropas que el Rebbe discute sobre el sumo sacerdote que el Rebbe discute? En Parshas Tetzave se explican y se detallan ampliamente cómo estaba vestido el sumo sacerdote día a día, en el trabajo de todos los días. Y de entre las ropas que eran muy especiales, de hecho se llamaban ropas de oro porque tenían incluso hilos hechos de oro, propiamente dicho. Había ropas que tenían cascabel, una cosa muy bella, muy interesante. Entre esas ropas había dos específicas que el Rebbe discute en este discurso, explica en este discurso. Uno se llamaba el Hoishen. El Hoishen en general se traduce como una especie de pectoral. Era un recuadro, cuadrado, básicamente, que el sumo sacerdote llevaba en el pecho con 12 piedras. Cada piedra representaba una tribu. Y esas piedras estaban divididas en 4 filas de 12 piedras, 3 columnas, y así sucesivamente. Esto es el Hoishen. Muy bien, pectoral, lo vamos a llamar así. Luego el Rebbe discute, explica el Eifod. Esto es mucho más difícil de traducir. Eifod en general es una especie de delantal, en donde en este delantal hay una discusión enorme entre nuestros sabios sobre cómo realmente estaba hecho el delantal. Era una parte que cubría como si fuese una especie de delantal de un herrero. Una parte que cubría la parte inferior del cuerpo, que eso iba adelante y atrás. Tenía un hilo que lo ataba, una especie de cinto que lo ataba atrás, el sumo sacerdote. Y luego tenía como dos tiradores, una cosa así, que iban de la parte de adelante y terminaban en el hombro, en los dos hombros del sumo sacerdote. En la parte derecha y en la parte izquierda, en los dos hombros, había 2 piedras. Esas 2 piedras también representaban las 12 tribus, pero de otra manera. En las piedras del pectoral, el Hoishen, cada tribu tenía una piedra en particular, un nombre en particular, un color en particular, por así decir, una representación específica para cada tribu. Pero las piedras que estaban en los hombros del sumo sacerdote, que se llamaban en hebreo Avnei HaShoyam, las piedras de diamante, Shoyam en general es diamante, pero Yahalom, Shoyam, sea como fuera el nombre, no se importa tampoco los nombres específicos de las modernos, de las piedras que tenía el sumo sacerdote en el pectoral o en los hombros, sea como fuera. Avnei HaShoyam, estas piedras tenían grabadas las letras de las tribus, tenían 6 nombres en un hombro y 6 nombres en otro hombro. Entonces vemos que en las ropas del sumo sacerdote había 2 representaciones de todas las 12 tribus del pueblo de Israel, o en forma individual en el Hoishen, en el pectoral, o en forma colectiva en los hombros. Muy bien, con esta información podemos empezar a entender el discurso. Para entender el concepto del Hoishen y el Eifod, cómo funcionaban el Hoishen y el Eifod.
para entender el concepto que representan el Hoishin y el Eifod del pectoral y este delantal, lo vamos a llamar así, que al respecto del delantal del Eifod está escrito: y cargará a Aarón, el Aaron Acoin, el sumo sacerdote, los nombres de las tribus del pueblo de Israel frente a Dios, al Shteik Seifad el Zikaron, sobre sus dos hombros, para que Dios los recuerde, para que Dios preste atención a las tribus del pueblo de Israel. Esto por un lado, eso es el Eifod, el delantal. Y al respecto del Hoishen, del pectoral, está escrito también algo básicamente igual: y cargará a Aarón los nombres del pueblo de Israel, etcétera, sobre su corazón para recuerdo frente a Dios. Entonces es lo mismo. ¿Para qué se necesitan dos recuerdos? Así como el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, es preciso que este año, o sea, año 1966, son 100 años de fallecimiento del Rebbe Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. Tenemos que entender la razón de la diferencia, por qué hay diferencias entre el Eifod y el Hoishen, entre el delantal y el pectoral. Al respecto del delantal, los nombres de las 12 tribus estaban solamente sobre dos piedras en los dos hombros, como está escrito: 6 nombres en una piedra, 6 nombres en la otra piedra. Y al respecto, eso por un lado, al respecto del delantal, el Eifod, pero al respecto del Hoishen, del pectoral, los 12 nombres de las tribus estaban sobre 12 piedras individuales. El Tzemach Tzedek plantea esta idea, el tercer Rebbe de Chabad, y también otra idea más: en el Hoishen cada una de las tribus tenía una piedra especial en el pectoral. Reuben tenía Oidem, así se llamaba la piedra, no importa qué significa, etc. Yosef, Shoyam y Binyamin Yashfe, así se llamaban esas piedras. La tribu de Yosef, la tribu de Binyamin. Y al respecto del Eifod delantal, había dos piedras que eran exactamente iguales, se llamaban Shoyam, una en un hombro y otra en otro hombro. O sea, en el cuello, en el pectoral, diferentes piedras para diferentes tribus. En los hombros, las mismas piedras para todas las tribus. Y también tenemos que entender por qué hay una especie de repetición de esta idea de que Aarón iba a cargar los nombres del pueblo de Israel para que Dios los recuerde. Un recuerdo, por así decir, en los hombros, y otro recuerdo en el pecho, en el corazón, en el Hoishen. Eifod son los hombros, el delantal, y el pectoral en el pecho. Estas son las preguntas, digamos, que disparan el discurso. Capítulo 2. El punto central de la explicación en esto es que, en general, la diferencia que hay entre el Eifod y el Hoishen, entre el delantal y el pectoral, es que el delantal, que Aarón se lo vestía de atrás, como mencionamos anteriormente, tenía una especie de cinturón que se ataba de atrás. Esto representa lo que en Hasides, en Kabbalah, etc., se conoce como Ajoiraim. Ajoiraim significa la espalda, atrás, porque efectivamente se ataba de atrás. Y el Hoishen, y por el otro lado el pectoral, que estaba sobre el corazón, así dice la Toira, esto se llama Ponim, rostro, la parte de adelante. Acá ya tenemos una diferencia gigante entre dónde está el enfoque que representa el delantal, Eifod, atrás, y dónde está el enfoque que representa el Hoishen, el pectoral, adelante. Y el asunto en el servicio a Dios de esto es que el Eifod, es decir, el delantal, alude al servicio a Dios en forma de espalda, en forma de atrás, como está escrito: tras Dios su Señor andarán, que es una forma de servicio a Dios en forma de, como está explicado en montones de lugares de Hasidis en Kabbalah, iskafia. La palabra iskafia viene de la palabra koife. Koife significa subyugar, forzar una cuestión. Esto es iskafia. Entonces, por cuanto estamos hablando de una forma de servicio a Dios, entre comillas, de atrás, de espalda, en la espalda uno no ve, la parte de atrás de una persona, uno no ve las cualidades principales de la persona. Solamente se ve la persona, la silueta en general, pero las cualidades principales son en el rostro, en la parte de adelante. Por eso en hebreo, en Lashon Kodesh, en la lengua santa, rostro se dice ponim. Y ponim está relacionado con pnimi, pnimius, la parte interior. En el rostro se expresa lo interior de la persona, en la espalda no. La espalda, a lo sumo, lo más exterior, la silueta, lo que se ve por afuera, por así decirlo. Y esto en el servicio a Dios, hay dos formas de servicio a Dios. Ponim beajor, el rostro y la parte de atrás. ¿Cómo es el servicio a Dios de la parte de atrás, por así decir? Iskafio. Esto representa subyugar. La persona tiene una lucha interna, el Rebbe lo va a explicar. La persona tiene una lucha interna contra su inclinación al mal, y es una lucha sin tregua, constante, non-stop, no para nunca.
El alma divina quiere una cosa, el alma animal quiere otra, y esto está ampliamente explicado por el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, en el Tanya, en toda la primera parte del Tanya. Esto es Iskafia, subyugar, la parte de atrás. Esto es lo que representa el eifod, el delantal que se ataba de atrás. Son una serie de alusiones, no es que esto era el delantal era un delantal y ya está. La Torah quiere que el sumo sacerdote se ponga un delantal y ya está. Pero el punto es, ¿a qué alude esto? ¿Qué podemos extraer de esto? Muy bien. Es decir, que la persona no logró transformar su corazón de las pasiones negativas, obviamente, de este mundo, etcétera, dice el Rebbe. La persona está todavía involucrada, metida en cosas de este mundo y no se los puede sacar de la cabeza. Y todavía no tiene un deseo y anhelo por Elokus, por divinidad, solo que, o sea, ¿cumple los preceptos? Sí, claro, puede ser un judío súper religioso, pero la persona se fuerza a sí mismo a cumplir los preceptos. ¿Los cumple porque les gusta? ¿Disfruta de una mitzvah? No. Pero esto es lo que hay que hacer y va y el tipo lo hace. Esto se llama Kabbalah Soil. Tiene aceptación de yugo del cielo y ya está, lo hace. ¿Pero porque lo disfruta, le gusta? No. Esto es lo que representa el eifod, el delantal. Hoishen, el pectoral por el otro lado, esto alude a un servicio a Dios que se llama Isabja. Isabja viene de la palabra de hepech, transformar, en donde la persona ya transformó, explica el Rebbe, sus cualidades emocionales del alma animal. No voy a explicar todos los detalles, qué es el alma animal, el alma divina, esto está explicado en otros lugares. El punto es que en el interior de cada persona hay una lucha entre divinidad, escuchar a Dios, escuchar mis pasiones. Entonces, la persona que vive, por así decir, representa el Hoishen, el pectoral que estaba en la parte de adelante, sobre el corazón, etc. Esto representa el servicio a Dios en forma de Isabja, transformar. Es decir, que se transformaron las cualidades del alma animal para ser de acuerdo al nivel del alma divina. Es como si tuviese dos almas divinas, es un tzadik, es un justo. Este servicio a Dios se llama ponim, rostro, lo más interior de la persona. Y el asunto de que Aaron, el sumo sacerdote, cargaba los nombres del pueblo de Israel en estas dos ropas, en el eifod, en el delantal, que representa el judío, por así decir, que sufre y que, no que sufre porque le va mal, sufre porque es una lucha constante para cumplir la voluntad de Dios. El tipo no le gusta lo que hace, pero lo hace igual, porque hay que hacerlo, porque cree, porque tiene fe, qué sé yo, qué sé cuánto, pero lo sufre. Este es un tipo de judío. Después tenés el otro tipo de judío que disfruta, enjoys, disfruta cumplir Torah mitzvahs, entiende lo apreciado que es una mitzvah, el vínculo con Dios, el ocus, divinidad, lo disfruta, es lo más grande que hay. Son dos personajes diferentes. Aaron cargaba, por así decir, estos dos tipos de personajes, uno en el eifod, uno en el delantal, que se estaba de atrás, y el otro en el pectoral, en el hoishen, que se estaba de adelante. ¿Por qué? Porque este cargar de Aaron representa dar fuerza al pueblo de Israel para cumplir con estos dos tipos de servicio a Dios, de iskafia, forzarse, e isabje, transformarse. El Rebbe pone entre paréntesis, y esto alude a otros discursos hasídicos. Sería muy largo explicar todo el asunto, pero como ya mencioné muchas veces, las palabras de Torah son ricas en un lugar, pobres en otra, entonces uno va construyendo diferentes ideas a partir de diferentes puntos. El paréntesis del Rebbe. Esto es similar al concepto de cómo se elevaban las velas, cuando se eleven al día, elevar, a través de Aaron. Aaron elevaba las velas, elevaba las almas del pueblo de Israel de abajo hacia arriba. Solo que la actividad de la elevación de las velas, que la vela representa el alma del pueblo de Israel, esto tiene que ver con el alma divina. Ok, entonces Aaron elevaba el alma divina. Y la actividad de cargar, entre comillas, el pueblo de Israel en el eifod, en el delantal, y en el hoishen, en el pectoral, esto tiene que ver con el refinamiento del alma animal. Son como dos mundos diferentes. Al alma divina le puedes hablar de Dios, diciendo que la mística judía dice que el mundo de Atzilus y que sé cuánto, wow, qué impresionante. Al alma de animal le hablas de Dios de esa manera, no entiende nada. ¿Qué? Chino básico. Entonces, ¿qué me tenés que decir al alma animal? Dios es bueno porque te da de comer, Dios es bueno porque te da sustento, Dios es bueno porque te da salud. Es bueno para mí, totalmente egoísta. Sí, así piensa el alma animal. ¿Es bueno para mí? Lo quiero. Entonces, si bien estamos hablando de una elevación, porque Aaron, como vamos a ver más adelante, casi al final, Aaron eleva de abajo para arriba
a las almas del pueblo de Israel, pero son dos tipos de elevación diferentes. Una, el concepto de las velas, la menorá, es la elevación de lo divino, la porción divina en el interior de cada uno. Y las ropas del sumo sacerdote representan la elevación de las almas del pueblo de Israel, pero la parte animal en el interior de cada uno. El refinamiento de lo animalístico. Es decir, que no, ni que hablar, que cuando la persona se encuentra en un nivel de servicio a Dios en forma de espalda, ajoiraim, atrás, como el delantal que se ataba atrás, esto es iskafia, es decir, subyugar, es necesaria la actitud, la actividad de Aaron. Necesitamos a alguien que nos eleve, que nos ayude, que nos dé un push, un empujón, etc. Entonces, ni que hablar que hay personajes que necesitan esta ayuda. Como está escrito justamente en la parsha de esta semana, cargará Aaron los nombres de las tribus del pueblo de Israel frente a Dios en sus dos hombros. Los hombros también representan, no la cabeza, que es pnimius, lo más interior, los hombros representan lo exterior, atrás, para que Dios los recuerde. Esto le da fuerza a cada Yehudí para cumplir justamente su misión en términos de iskafia, de subyugar su inclinación al mal. No solamente esto, sino que también cuando la persona se encuentra en un nivel de ponim, rostro y sabja, transforma, está en un nivel espiritual muy elevado, es un tzadik, transformó su inclinación al mal a inclinación al bien. Aún así, está escrito que cargará Aarón los nombres de las tribus del pueblo de Israel sobre su corazón, no sobre los hombros, sobre el corazón, pnibius, lo más profundo, para que sean recordados frente a Dios, para elevarlos hacia Dios, muy, muy por encima, lifnei Hashem, incluso antes que el nombre de Dios. Muy bien, entonces, está por un lado, con esto terminamos un capítulo, está por un lado el concepto de zikor en el recuerdo de Dios de cada uno de nosotros. Esto nos da fuerza para luchar contra el alma animal. Perfecto, iskafia, subyugar. Pero por el otro lado está el recuerdo frente a Dios o ante Dios, antes que el nombre mismo de Dios. O sea, hay una elevación extremadamente poderosa, mucho mayor, para el personaje, por así decir, que hizo Isabja, transformó. Aún así necesita la ayuda de Aaron. ¿Para qué? Para elevarse incluso por encima del nombre de Dios. Sea lo que fuera que quiere decir, no importa, es una elevación muy elevada. Entonces, ambos personajes necesitan de Aaron. Bien, capítulo 3. De acuerdo a esto, vamos a entender la razón por la cual en el Hoishen cada tribu tenía una piedra específica para esa tribu. Y eran diferentes una de la otra en su especie, o sea, el nombre de la joya, por así decir, en su color, de acuerdo a los colores de las banderas que el pueblo de Israel cargaba mientras iba a decir paseaban, pero no estaban paseando, mientras pasaron por el desierto, etc. Las piedras eran todas diferentes. En el pectoral había 12 piedras diferentes. ¿Por qué? Por cuanto el asunto del pectoral, el Hoishen, alude al servicio a Dios de Isabja transformación, y esto es un refinamiento de cada uno de los detalles de las fuerzas del alma animal que se transforman en luz. Ahora vamos a ver qué está diciendo el Rebbe en un minutito. O sea, hay un refinamiento detallado, específico de cada una de las cuestiones del alma animal, para utilizarlos, por supuesto, en el servicio a Dios. Por lo tanto, cada tribu, cada piedra era diferente en su estilo, en su forma, en lo que se veía, en el color que tenía, etc. Es decir, de acuerdo a la esencia de cada uno, de acuerdo al refinamiento específico de cada tribu, por así decir, que representa en este discurso el refinamiento de cada uno de los potenciales del alma animal para el servicio a Dios, de manera tal que se transformaba cada uno de esos potenciales a luz y bien, etc. Dice Rebbe. Es decir, que este tipo de servicio a Dios es un tipo de servicio a Dios de manera tal que cada tribu se elevaba, por así decir, se acercaba a Dios según su camino. Nuestros sabios cuentan que en la apertura del mar, cuando Dios abre el mar de juncos y el pueblo de Israel pasa por el mar y después se hunden los egipcios, etc., se abrieron 12 caminos para que cada tribu pase por el camino que le corresponde. Entonces vemos que cada tribu en realidad le corresponde una forma de servicio a Dios específica a esa tribu. Reuben tiene que ver con reía, con visión, un acercamiento a Dios en forma muy profunda, como la visión, que capta las cosas rápidamente. Shimon tiene que ver con audición,
es una otra forma de servicio a Dios. Levi tiene que ver con acompañamiento. Cada uno tiene una forma de servicio a Dios diferente. Por eso a cada uno le correspondía una piedra diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Pnimius, lo más interior. Cada uno tiene fuerzas interiores que cada una tiene que ser refinada y utilizar en el servicio a Dios en forma particular y específica. Y por lo tanto había 12 piedras para cada una de las 12 tribus que representan, esto no importa, lo leo como está acá, es un concepto en Kabbalah, que representan los 12 combinaciones de diagonales que uno podría conectar cuando uno plantea el modelo de Spheroids, emanaciones divinas, expresiones divinas en forma de 3 líneas. Esas emanaciones se conectan con diferentes diagonales una con la otra. Son 12 diagonales que representan las 12 tribus. Punto. No importa qué es. Seguimos adelante. Y como ahora también hay 12 portales para que se eleve la tfila, el rezo de cada tribu en un portal que le corresponde, etcétera, dice el Rebbe. Y hoy en día hay un portal número 13, que es el Nusach, la liturgia del Arizal, que el Alter Rebbe expresó en un siddur, en un libro de rezos. No importa los detalles. El punto es que existen 12 caminos, 12 piedras, 12 formas particulares de refinamiento. El Rebbe pone entre corchetes, y más en particular todavía. Así como hay 12 tribus que se dividían en 4 campamentos, y en cada campamento había 3 tribus, 3 por 4, 12. De la misma manera, las piedras del Hoishen, del pectoral, estaban divididas en 4 filas, 3 columnas y 4 filas, y cada fila tenía 3 piedras. Lo que no es esto es el pectoral, el Hoishen. Lo que no es el caso con el Ephod, el delantal que se ataba de atrás, a Hor, esto la espalda. Esto alude al servicio de Dios en forma de iscafia, de subyugar solamente. Y no tiene ningún sentido que cada tribu tenga una piedra específica que aluda al nivel específico del alma divina de esa tribu. No tiene ningún sentido, dice el Rebbe. ¿Por qué? Porque la piedra representa efectivamente el alma animal, y el alma animal, aún en este nivel de servicio a Dios, las piedras que estaban en el hombro del sumo sacerdote, lo que representan en la espalda, representan un refinamiento del alma animal, y el alma animal aún todavía no se transformó para ser incluido y ser igual que la esencia del alma divina, literalmente. Y aquí solamente Aaron, cargando esas piedras en el hombro con los nombres de las tribus grabados en esas piedras, está dando el potencial, la posibilidad de que hagan iskafia, que cada yehudí haga este trabajo de iskafia, de subyugar, y esto era para todos igual. Es decir, hay un refinamiento general que es el mismo en todos los casos. Subyugar las pasiones, luchar contra las pasiones, no importa qué tribu sos, no importa cuál es tu forma particular de servicio a Dios, que te corresponde según tu alma. Escúchame, luchar contra las pasiones, somos todos iguales, todos tenemos pasiones y tenemos que luchar contra ellas. Y por lo tanto, las 12 tribus eran de un mismo tipo de piedra, a pesar de que había 6 tribus grabadas en una piedra, en un hombro, 6 tribus grabadas en otra piedra, en otro hombro, pero eran las mismas piedras, el mismo tipo de piedra. Y no como el pectoral, que tenía 12 piedras diferentes, como está descrito ampliamente en Parshas Tetzaveh, en la Parshas esta semana, sino que había 2 piedras iguales con diferentes grabados con las 12 tribus. Y la razón que las piedras del Ephod eran las piedras del tipo Shoyam, sea lo que fuera que quiere decir, ese tipo de piedra, esa piedra preciosa, esto es porque la capacidad para poder justamente gobernar sobre el alma animal en forma de iskafia, en forma de subyugarle y gobernar, tiene que ser proyectado en un lugar muy supremo, muy elevado. Y el asunto se alude en la piedra que se llama Shoyam, justamente, porque la palabra Shoyam tiene las mismas letras que la palabra Moishe. Es decir, a través de Moishe justamente se proyecta la fuerza, la energía en cada uno de nosotros para hacer iskafia, para subyugarnos, para luchar contra nuestra inclinación al mal. El Rebbe pone acá en una nota que lo más probable es que estas notas no sean del Rebbe, sino del que imprimió todo esto. La nota dice lo siguiente: acá la idea podríamos decir, que está escrito que el pueblo, Moishe y Aaron, tenían que contar, tenían que contar al pueblo de Israel, Atove Aaron. Tú, le dice Dios a Moishe y Aaron, los dos.
Es decir, para elevar las almas del pueblo de Israel, es justamente Atove Aaron, tú, Moishe y Aaron, cada uno con un trabajo diferente. Moishe se lo conoce como Shushbino de Malco, el acompañante del rey, es decir, el que lleva al rey hacia la novia, o al novio hacia la novia, el rey sería Dios, hacia el pueblo de Israel. Y Aaron se conoce en Kabbalah como Shushbino de Matrunisa, como el acompañante de la novia, que lleva a la novia hacia el novio, la esposa hacia el rey, etc. Y estos son lo que representan las dos piedras que tenía el sumo sacerdote en sus ropas, en los hombros. Dos Avnei Shoyam, que a pesar de que Shoyam son las letras de la palabra Moishe, y aparentemente aluden las dos a Moishe, pero el que estaba vestido con esto era Aaron. Entonces Moishe y Aaron, en un versículo dice un Moishe y Aaron. Era Moishe y Aaron, primero Moishe, después Aaron. En otro versículo dice Aaron y Moishe, es Aaron y luego Moishe. Y el rey lo va a citar más adelante, que dice que en la práctica son una cosa. A través de ambos existe una elevación para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la elevación que produce Aaron, esto no está escrito en la nota, esto surge de lo que el Rebbe menciona en el Maimer, en el discurso, la elevación que produce Aaron es en el alma divina, la elevación que produce Moisés es en el alma animal. Entonces ambos trabajos tienen que estar concretos a la vez. Muy bien, volviendo al discurso, más allá de la nota, la palabra Shoyam, que eran las piedras que tenía el sumo sacerdote en los hombros, que representan a aquella persona que está luchando contra su alma animal, contra sus pasiones, etcétera, etcétera. Estas letras, Shoyam, son las mismas letras que Moishe. A través de Moishe, justamente, es que tenemos fuerza para hacer iskafia, subyugar. Más aún, dice el Rebbe, la piedra Shoyam, que estaba en el pectoral, porque también había una piedra Shoyam en el pectoral. Había dos piedras Shoyam en los hombros y una piedra Shoyam en el pectoral. Esa es la piedra que le corresponde a la tribu de Yosef. El nivel espiritual de Yosef estaba por encima del nivel espiritual del resto de las tribus, porque su alma provenía de un nivel que se llama Yehuda y Loe de Atzilus, la unicidad superior, unificación superior del mundo de Atzilus, de emanaciones. No importa qué quiere decir, el punto es que Yosef estaba por encima de sus hermanos. Ahora explico por qué. Lo que en ese caso con el resto de las tribus provenían de un nivel que se llama Bria, el mundo de creación, que está por debajo del mundo de emanación. Y de ahí surge justamente la fuerza para servir a Dios en forma de iskafia, de subyugar, de pelear, por así decir, no transformar, sino subyugar. Paréntesis, no está en el Maimer, no está en el discurso, pero ¿qué es esto de que Yosef estaba por encima de sus hermanos? Los hermanos de Yosef en Hasid se explica que eran pastores. ¿Por qué eran pastores? Porque el pastor está más tranquilo en el campo y tiene tiempo para pensar en Dios, introspección, y no se ve involucrado en las cosas del día y de vuelta, de comprar y vender, y del día a día. Entonces todas las tribus, los hermanos de Yosef, querían ser pastores. Pero Yosef no era pastor, era virrey de Egipto. A través de él se vendía el grano a toda la tierra, así dice la Toira. La tierra de Egipto, la tierra de Canaán y cualquier otra tierra de la gente que venía a comprar, le compraban a Yosef. El tipo estaba totalmente metido en el día a día del negocio y aún así continuaba apegado a Dios. Y los hermanos de Yosef no lo reconocieron a Yosef cuando lo vieron, porque dijeron es imposible que este sea Yosef. Porque si fuese Yosef, el tipo está tan involucrado en las cosas del día a día de Egipto, compra, venta, etcétera, que se va a perder del judaísmo, de su Yiddishkeit, de su conexión con Dios. No puede ser Yosef. Sin embargo, Yosef estaba en un nivel espiritual superior al de los hermanos, que aún estando tan bajo, metido en las cosas del día a día, compra-venta de grano en Egipto, aún así estaba vinculado a Dios. Entonces, la piedra Shoyam, que estaba en los hombros del eifod, justamente, del delantal, estos representan como Moishe, nos da la fuerza para subyugar nuestro alma animal. Subyugar el alma animal. Y la piedra Shoyam, que está en el pectoral, que corresponde a la tribu de Yosef, representa que para que tengamos efectivamente fuerza para luchar contra nuestras propias pasiones, la energía viene de un nivel muy elevado, que está por encima del resto de las tribus, la tribu de Yosef. Muy bien. 4. Capítulo 4. Podríamos agregar, dice el Rebbe, que de la misma manera encontramos también en la guerra contra Amalek, porque como dije al comienzo, este discurso fue dicho en Parshas Zahor. Parshas Zahor recuerda justamente a toda la guerra de Amalek, etcétera, que no voy a entrar en los detalles ahora, por eso el Rebbe hace referencia a esto. De la misma manera encontramos al respecto de la guerra contra Amalek, como está explicado en los discursos hasídicos de Parshas Zahor, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto,
ellos tenían el nivel de servicio a Dios en forma de ajoirai, de atrás, la espalda. Que esto representa, como dijimos anteriormente, iskafia, subyugar, y por eso está escrito que el pueblo de Israel se escapó de Egipto, porque el mal, como dice el Tanya, el Alter Rebbe en el Tanya, el mal en las almas del pueblo de Israel estaba tan fuerte que no podían superarlo de ninguna manera, por eso tuvieron que escaparse. No había que refinar, había que totalmente irse. Y su servicio a Dios era en forma de iskafia solamente, en forma de subyugar solamente. Esto es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y por lo tanto, Amalek, que fue el primer pueblo que luchó contra el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, tuvo capacidad de luchar contra ellos. Por cuanto no estaban en un nivel espiritual elevado, en un servicio a Dios alto, en sabja, transformación, etc., es que Amalek los pudo agarrar. Y esto es la razón por la cual la guerra de Amalek tenía que ser a través de Anshei Moishe, los hombres de Moishe, como dicen Parshas Beshalach, justamente, Moishe, no los hombres de Aaron, los hombres de Moishe, como explicamos anteriormente, porque aquel que nos da la fuerza para el servicio a Dios de iskafia, de subyugar, es Moishe, porque tiene que venir de un lugar extremadamente elevado, etc. Esto fue capítulo 4, el vínculo con Parshat Zachor, Amalek. Ok. Capítulo 5. Aclaro, este capítulo no está terminado, pero el concepto se entiende de cualquier manera. Podemos vincular todo este asunto con lo que está escrito en un discurso jasídico, que ahora, año 1966, cuando el Rebbe dijo el discurso, salió del exilio hacia la redención, o sea, se reveló que hay un discurso jasídico, se encontró un manuscrito, etc. Que ese manuscrito habla de Moishe y Aaron, y aparentemente, dice el Rebbe, este manuscrito es del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad, o está fundado por lo menos en un discurso jasídico del Tzemach Tzedek, porque el contenido de las ideas de ese manuscrito está ya impreso en otro libro del Tzemach Tzedek. En ese manuscrito se explica aquello que está escrito en la Toira. La Toira dice algo extraño. Aaron un Moishe, como dijimos antes. Payas Vaeira. Aaron un Moishe. Estos son Aaron primero, Moishe después. Que Dios les dijo que saquen al pueblo de Israel de Egipto, de la tierra de Egipto, etc. Ellos hablaban con el faraón, el rey de Egipto, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Son Moishe y Aaron. Al revés. Al respecto de sacar al pueblo de Israel de Egipto dice Aaron o Moishe. Al respecto de hablar con el faraón dice Moishe y Aaron. ¿Por qué el cambio? Tenemos que entender el asunto. Al respecto de sacar al pueblo de Israel de Egipto está escrito primero Aaron, y después Moishe. Y al respecto de hablar con el faraón está escrito primero Moishe, después Aaron. Y el punto central de la explicación de esto es que para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la tierra de Egipto, es decir, sacar al alma divina de Meitzarim. Mitzrayim es Egipto en hebreo. Meitzarim es límites. Y Gvulim, opresión y límites, como explicamos, que la salida de Egipto fue en forma de que el pueblo se escapó, porque el mal en su interior, en las almas del pueblo de Israel todavía estaba con toda su fuerza, etc. Y solamente su deseo era que el alma divina salga del exilio de la Sitra Achra del otro lado, etc. Repone entre corchetes, sea como fuere. No estaban en un nivel espiritual muy elevado. De hecho, nuestros sabios dicen en la mística que estaban hundidos en 49 portales de impureza. Y si se quedaban un segundo más en Egipto, se perdía el pueblo de Israel para siempre. Para esto, para sacar a este pueblo de Israel de Egipto, en el nivel espiritual en el que estaban, era necesaria, o era suficiente, la fuerza de Aaron para elevar. Como es sabido, que el asunto de Aaron es elevar, generar que haya una revelación concreta de la presencia de Dios. La palabra Aaron tiene las mismas letras que la palabra Nire, que significa visto, visión, que genera Aaron en las almas de cada uno, que podamos ver, percibir, Elokus, divinidad. Y por eso la palabra Aaron tiene las mismas letras que la palabra Nire. Se ve, como está explicado en diferentes lugares de Hasidus, en Parshas, etc. Y esta es la fuerza que Aaron le daba al pueblo de Israel para que se puedan elevar, salir de Egipto. Y después había una proyección de arriba para abajo a través de Moishe Rabbeinu. Y es por eso que está escrito Aaron y Moishe, primero Aaron y después Moishe, que Dios les dijo que saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Aaron primero, Moishe después. Pero para elevar también el alma animal, elevación del alma divina, sacar al pueblo de Israel de Egipto, etc. Esto es Aaron. Percibir el Elokus, divinidad, buenísimo. Pero esto es una parte del trabajo. Para poder refinar y trabajar con el alma animal, el mundo concreto y físico, no le casa con ver el Elokus, ver divinidad, ¿no?
Para esto se necesita un nivel espiritual superior, es decir, Moishe. Y sobre esto está escrito, ellos son los que hablaban con el faraón, el rey de Egipto, Moishe y Aaron, primero Moishe, después Aaron. Al respecto de hablar con el faraón y hablar con él, representa quebrar con soberbia, quebrar con lo más ordinario, tosco y grosero del alma animal. Esto lo principal es Moishe, no Aaron. Y solamente después viene la actividad de Aaron de elevar las velas y etcétera. Pone acá, etcétera. Elevar las almas, etcétera. Pero solamente una vez que quebraste el alma animal, puedes hablar de elevación del alma divina. Y este asunto es como mencionamos anteriormente respecto del Hoishen y Eifot, del pectoral, que representaba el Pnimius, lo más interior, lo detallado, etcétera. Y el Eifot, del delantal, que representa lo más general, que es el concepto del refinamiento del alma animal. Y no, como dijimos antes, no como la elevación de las velas, el encendido de las velas que hacía Aaron. Esto tiene que ver con el alma divina, que para el trabajo de Iskafia, de subyugar, que ese concepto del delantal, es necesario una energía, una fuerza específica que da Moishe Rabbeinu, que la palabra Shoyam, que eran las piedras que estaban en los hombros del sumo sacerdote, son las mismas letras que la palabra Moishe. Punto. Hasta aquí es lo que tenemos del Maimar, del discurso. Por supuesto que esto probablemente haya seguido y quizás una porción igual que lo que ya estudiamos, pero para cerrar el concepto. Entonces, en este Maimar, en este discurso, el rey nos explicó que dos de las ropas del sumo sacerdote representaban dos formas de servicio a Dios. El delantal, el eifod, representaba a Joiraim, se estaba por atrás, representa las almas de aquellas personas que todavía están luchando contra sus pasiones negativas y no tienen ningún interés en servir a Dios, pero lo hacen porque tienen fe, etcétera, etcétera. Ese es el eifod. Y el Hoishen, el pectoral, en la parte de adentro, el Pnimius, lo más interior, esto representa a aquellos que ya transformaron su alma animal. Y estos dos personajes, Aaron y Moishe y Aaron, son los que nos dan fuerza efectivamente para elevarnos, para proyectar divinidad aquí abajo, para trabajar con el alma divina, para trabajar con el alma animal. Y esto es básicamente lo que representan estas dos ropas, como está explicado en este Maimar, en este discurso jasídico.